Dinamismo Power es un podcast que tiene como misión despertar tu mente, energizarte e inspirarte para dar los pasos hacia el camino que tu ser desea. En este podcast compartiremos temas de desarrollo personal de manera versátil, dinámica y muy fácil de entender, dándote las herramientas necesarias para mejorar tu vida. Hola, poderosos, poderosos. ¿Cómo están en este precioso día, mañana, tarde o noche que nos están escuchando? Aquí a mi co-host, amiga y socia Lili D'Alessio y quien les habla, Evangelina Sanchís. Hoy estamos súper contentas de darle paso a nuestro episodio número 31 con un tema que estoy segura les va a encantar y les va a aportar muchísimo a su vida. El título que les traemos hoy es Sin barro no hay loto. Honra tu pasado. Y aquí, bueno, mi amiga está bien bonita, toda vestida de un azul Francia precioso. ¿Cómo amaneciste hoy, Lili? Bueno, yo amanecí súper feliz y agradecida, como diría mi mamá, en victoria. Y bueno, yo también estoy aquí saludando a nuestra audiencia maravillosa al otro lado del mundo. Manifiesto que al otro lado del mundo nos escuchan, alrededor del mundo, detrás Amén. de este micrófono. Y tú también estás muy bella. Me Muchas encanta gracias. la blusa, tipo de blusa que me encanta a mí. Y aunque no estamos del mismo color, Pero sí total, coincidimos otra son vez. parecidos. Son unos Mira, yo tengo mi azul Francia aquí. Sí, unos azulitos. Y aprendí algo hoy. Acaba de decir azul Francia. Nunca había escuchado. Yo he escuchado azul rey. El Y es Royal Blue que le llaman aquí, el pero Royal sí, Blue. el azul Francia le llamaban, bueno, en mi país es conocido como azul Francia. Me encantó. Aquí aprendemos todos los días. Y este color es el color de la intuición. El color de la intuición que le llaman también el tercer ojo, en la glándula pineal y biológicamente la glándula pituitaria. Así que Ujú. este es el color que tengo en el día de hoy y les voy a decir algo, es uno de mis diseños de Está Lili precioso. D'Alessio Design, sí. Bueno, se van a tener que ir a YouTube para verlo. Así que bueno, Aprovechen para ir a nuestro canal de YouTube, que ahí estamos, ¿verdad? Casi siempre bien parejito, con 1 o 2 semanas de retraso sale en YouTube los videos con relación al podcast, pero están allí al día, pueden darse panzada para vernos un poquito, ¿verdad? Los que no nos conozcan físicamente, ahí pues nos pueden ver estas hermosas caritas con las que usualmente de mañana estamos aquí bien tempranito grabando. ¿y sabes qué pensé cuando estás diciendo eso? Pensé en Rosa Ruiz, esta belleza. Rosa Ruiz, que la tendremos en entrevista mañana. Hermosa, hermosa, hermosa. Bueno, y a un grupo de mujeres maravillosas También. también. Así que bueno, el título de hoy, pues nos inspiró basado en un libro. Yo vi en algún lado este título y pensé que es uno de esos frases que uno ve, ¿cierto? Y dije, voy a ver qué si es un libro. No lo hemos leído, no hemos leído el libro, ¿verdad? Sin embargo, el título fue lo que inspiró este episodio. Sin barro no hay loto, honra tu pasado. Le pueden decir fango, a algunas personas le pueden decir en unos países fango. Y el Lodo. loto es una flor, ¿verdad? Una flor que nace en el barro y es bellísima y requiere del barro o del fango para poder vivir. Entonces, y ahí viene honra tu pasado. Entonces, ¿cómo lo dirías tú? ¿Con qué comenzarías tú, mi querida Evangelina, con este maravilloso tema? Bueno, mira, a mí un poquito la comparación, te voy a decir, me recuerda bastante era parte de una poesía, ahora no me la acuerdo ni de quién era, me la dejo de tarea para volver a encontrarla por ahí, pero era una poesía que hablaba precisamente de cuando, por ejemplo, nosotros los seres humanos, ¿verdad? Nos caemos en el barro y nos quedamos todos sucios, ¿verdad? De barro, la vida, nuestras experiencias, ¿verdad?
y te tienes que tomar el tiempo, ¿verdad? De limpiarte, de sacar todo, ¿verdad? Cuando te cubres de barro. Y recuerdo nada más que la parte final de la poesía decía que nosotros somos un diamante, ¿no? Y que aunque el diamante esté cubierto de lodo, el diamante sigue siendo diamante, ¿no? La comparación en el sentido es que el loto, ¿verdad? Que viene del barro, a veces nosotros tenemos la tendencia de todo lo que es nuestro pasado, todo lo que es malo, todo lo que nos malo, entre comillas, porque no existe nada ni malo ni bueno, no todo es neutro y nosotros le damos significados, pero a todo eso que creemos en nuestra vida que es malo, de nuestro pasado, cosas que hicimos, ¿verdad? Errores que cometimos, faltas, lo que sea, que de la vida del ser humano está repleta porque venimos a este mundo a aprender, a veces nosotros, ¿verdad? No lo honramos porque despotricamos en contra de esas cosas. Es como que si nos provocaron dolor, nos resentimos contra el pasado X que me provocó dolor y todo eso, que metafóricamente es el barro del que estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud de no agradecer por el pasado que nos trajo hasta aquí, es cuando no podemos ver tampoco el milagro de la flor. ¿No? Porque si, sin barro no hay loto, como dice este libro, a pesar de que no lo leí, me lo llevo de tarea porque no es la primera vez que escucho el título recomendado en otros lugares y me encantaría saber, ¿verdad?, cuál es exactamente la perspectiva de lo que enseña autor o autora, porque no sé si es una mujer o un hombre, pero maravilloso, ¿no? O sea, simplemente es eso, ¿no? Honrar nuestro pasado, porque todo lo bueno o lo malo, según como le querramos dar ese significado que traemos en la vida, nos permite ser estas flores maravillosas que somos hoy. Exactamente. Y aquí voy a decir el nombre que no lo sabría decir y me disculpan si alguna persona sí sabe exactamente. Yo se lo voy a enviar a nuestra querida Angelina porque es Thich Nhat Hanh. O sea, no lo voy a saber decir bien. Y este título fue editado por Kingston Books, como que fue que lo trajo en español. Así que, Ajá, ok. de todas Ahora nos maneras, yo voy fijamos. a darme. Y aquí en las notas de nuestro episodio yo les voy a dejar el enlace del libro donde sea que lo pueden también ustedes conseguir. Exactamente, ya sea en YouTube que esté un audiolibro o donde se lo encontremos para que yo voy a ver Se los si encuentro un compartimos. audiolibro porque para mí se me hace más fácil con todo lo que hago un audiolibro. Mientras estoy haciendo, pues estoy escuchando. Así que basado en esto, ¿verdad? Tú lo acabas de decir. Nosotros somos los seres humanos como un conjunto de experiencias, de situaciones, de circunstancias. Y en el detox orgánica que acabo de hacer, ella hablaba de la epigenética, o sea, las cosas que vienen en nuestros genes y que somos mitad mamá, mitad papá, por más que nosotros queramos. Entonces, imagínense, ya venimos con cosas desde que, desde que ya nosotros venimos y venimos a este plano. Entonces, imagínense, además de eso, lo que pasó con nuestros ancestros, lo que pasó con nuestro linaje. Traemos todo eso y ya cuando venimos a este plano, nuestra alma ya eligió la circunstancia y todo lo que iba a hacer. Entonces nosotros en esta parte humana, que es normal, ¿verdad? Porque somos humanos, sentimos y cuando no sabemos gestionar nuestras emociones y además de eso, como decimos los colombianos, lo más tenaz es cuando hay cosas en nuestro subconsciente que ni nosotros mismos sabemos que tenemos, entonces no sabemos por qué rechazamos el pasado o por qué no aceptamos o por qué nos resistimos, porque ni siquiera nos conocemos. Y muchas veces no entendemos por qué a mí me tuvo que pasar esto. ¿Por qué a mí me dejó de pasar esto? ¿Por qué aquella persona? Entonces empezamos a pensar en división. No entendemos que somos un todo. Aunque usted no conozca a María, que nació en el Perú, usted es parte de ella y ella es parte suya. Aunque usted no conozca al nombre que dije aquí de la autora de, o no sé si es un autor o autora de este libro, porque no sé decir el nombre, es parte de nosotros. Entonces pensamos en que todo el mundo está separado de nosotros y ahí ya hay una división. Entonces lo que me pasa a mí es porque le echamos la culpa a los demás.
lo que me pasa a mí, como tú lo dijiste, no es bueno ni malo, no fue lo que me pasó y me hicieron, uno mismo se lo hace, uno mismo lo atrae y no sabemos que tomar responsabilidad es lo mejor. Sin embargo, para llegar a tomar la responsabilidad es una misión amorosa, es un camino. Y este libro, según lo que vi, lo que dicen esta filosofía es el sufrimiento, que sin sufrimiento no hay, no se convierte uno en esa flor hermosa que Ujú. somos todos. Sin embargo, no hay que pensar en mi concepto personal, es mi opinión, en enfocarnos en el sufrimiento como tal. Ay, lo que pasa, porque cuando llegamos a enfocarnos, ay, es que yo sufro, es que yo he sufrido y soy la víctima, entonces nos convertimos. Claro, no hacer que porque ahí le cambiaría totalmente el contexto de lo que verdaderamente es. No meter en nuestra mente una creencia hiperlimitante de creer que hay que sufrir para ser, ¿no? Porque yo en lo personal no planeo pasarme la vida sufriendo y no tiene No, nada que ni ver yo. contra, exacto, sino que se refiere específico a que lo que sea que en el pasado fueron mis pruebas, ahí es donde está, ¿verdad? La perla, el aprendizaje que te transforma. Pero no se aferren a eso de, ¿verdad? Sufrir como si fuera una virtud. No, porque ahí, yo no sé, en Colombia había un programa de televisión, era como de otra religión o algo así, decía, pare de sufrir. Era, y yo me acuerdo tanto que en ese programa de No, televisión que es una iglesia, que yo sepa, es una iglesia muy grande. exactamente, bueno, eso, pare de sufrir. Entonces, y tienen razón, o sea, y cómo uno para de sufrir o cómo entendemos que lo que pasa en nuestras vidas es parte de cómo nosotros eh, llegamos a ese tipo de conciencia. Yo pienso que eso no es así como chasquear los dedos y tú dices, hoy amanecí creyendo que sin barro no hay loto y que tengo que honrar mi pasado. Eso es un proceso, cada experiencia que le va a uno llegando y cada situación. En mi caso, por ejemplo, mis padres son separados. Y cuando yo estaba niña, de verdad que si ustedes me preguntan a mí, bueno, Lili, ¿cuáles han sido los episodios más dolorosos? Porque sí, dolió. Y está bien reconocer y entender, me dolió. Es de humanos reconocer y darnos el permiso de sentir, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál fue? Yo te puedo decir que la separación de mi papá, que la situación que ellos vivían entre amor y odio, porque se amaban y se odiaban, ¿verdad? Y yo como hija, porque cuando vemos esas situaciones con los ojos de hijas, en mi caso, desde mi propia experiencia, de pronto usted está escuchando y dice, bueno, Lili, yo no lo veía así. Bueno, yo sí lo veía así. Y era que aunque ellos se estuviesen matando, literalmente, como decimos, yo los quería ver juntos. Y no porque yo era la hija más mala, yo quiero que mi mamá sufra, porque ni siquiera yo lo veía como que ella estaba sufriendo. Entendía desde mi conciencia de niña, de joven, sin embargo, podía más el querer tener dos padres juntos. Como hija, quería tener a mis papás juntos. Cuando ya estuve ya casada, pasé por situaciones parecidas, ahí fue cuando entendí y con ayuda profesional, que hay que entender que si uno ama a alguien, en este caso a mis padres, hay que soltar. Y hay que entender que el camino de ellos no era mi camino, por más hija que yo sea y por más que yo no quisiera que ellos no sufrieran o no les pasara. Entonces, yo entendí que yo viví esa situación porque eso era parte de mi proceso. Pero si tú me preguntabas eso en la época en que yo lo estaba pasando, pues yo no lo entendía. Yo Ujú. no Claro, no, entendía. obvio. Fue un camino, una labor amorosa y hoy en día, no ahora yo lo entendí hace muchos años. Y cuando lo entendí dije, wow, ahora entiendo por qué viví esa situación, por qué la tuve que pasar, ¿verdad? Ujú. Entonces, algo que acabo de aprender, adivinen cuándo, anoche.
nuestros ancestros, ¿verdad? Nuestros ancestros viene como algo que les pasó a ellos. Y si esas cosas, por eso es que yo soy pro, que si esta información te está llegando a ti por primera vez, tú eres la elegida o el elegido de transformar y reescribir la historia familiar. Así que en el árbol genealógico, todas estas cosas pasan de divorcio, todo lo que pasó, y hay que sanar eso. Y si tú eres la elegida o el elegido, pues estás en el mejor lugar en este podcast, porque esto es como el despertar de la conciencia, si es por primera vez que lo escuchas o ya estás en el camino, te felicito por eso. Ujú. No, totalmente. Hablando un poquito de cómo es que llegamos nosotros, ¿verdad?, a estos puntos de entender este tipo de cosas, ¿no? Yo pienso que nuestra vida nos va llenando, ¿no? Las diferentes cosas que nos pasan, hablo desde mi proceso, ¿no? Yo voy viviendo un montón de cosas, no las entendí, hay cosas que como tú, ¿no? Las estoy entendiendo recién ahora o las entendí recientemente, pero a lo largo de mi vida iba pasando las diferentes circunstancias y a veces yo misma me daba cuenta, por ejemplo, ¿por qué repito, verdad, la misma historia? ¿Por qué me vuelvo a equivocar otra vez en lo mismo? Pero no tenía la mente, verdad, despierta, no tenía la conciencia despierta. Pero cómo, yo quería mencionar nada más esto, ¿cómo fue que llegué hasta aquí? Y, y obviamente no, de manera intuitiva me hacía las preguntas, pero yo por mí misma no las podía, ¿verdad?, encontrar, ¿no? Pero es ahí cuando cada persona con la que nosotros nos topamos en la vida son pequeños maestros que nos llegan, ¿no? Y Total, una persona que de repente llega a tu vida con un consejo, ¿no?, apropiado para lo que sea que estás viviendo, ¿verdad? Te aporta, ¡pum!, un granito de luz que va ayudando a que tu conciencia de a poquito se vaya, ¿verdad?, despertando, porque no es tampoco un despertar de la noche a la mañana. Que puede ser el caso, ¿no? Pero me refiero en el final del día es un conjunto, todito influyó. Todas estas experiencias, más lo que aprendí un poquito, ¿verdad?, de lo que sea que pasó. Y después cuando uno empieza a despertar, como que yo me di cuenta, despertaba un poquito más, pero después desperté otro poquito más y llega un momento que empiezas a querer estar despierta de manera consciente, que es cuando empiezas a buscar por ti mismo dónde hay más luz, ¿no? ¿Quién me puede aportar más luz? Porque ese es el camino cuando ya yo me doy cuenta que yo entré y de dónde adquiero hoy por hoy todo lo que voy, ¿verdad?, aprendiendo de la vida que es importante para que nosotros podamos hacer nuestro camino. Porque sin herramientas, por mucho de que querramos salir, por ejemplo, hay muchas personas que nos quedamos varadas por años en una situación que se pudo haber salido de ahí, ¿verdad?, más rápido si hubiéramos tenido la guía adecuada, las herramientas adecuadas, si hubiéramos leído el libro oportuno, ¿no? Em, y ahí hay un poquito una mezcla. Yo noto que hay un poquito una mezcla de, de que alguien de repente venga a mí con algo que me ayuda a despertar y un poco también el libre albedrío, ¿no? Si tú no quieres, no estás listo para despertar, ¿verdad? Que los tiempos de cada quien también es importante mencionar que son de cada persona, ¿no? Nadie se despierta a la hora en que no se tenía que despertar, ¿no? Cada quien se despierta en su debido tiempo y nunca es ni temprano ni tarde, es el tiempo que era para cada persona, ¿no? El despertar. Pero el buscar de repente las guías, ¿no? Un libro como este que ahora yo quiero leer para saber qué más enseña de esto que nosotros estamos hablando aquí. Un buen libro, escuchar a una persona que hable de algo que de repente nos interesaría a nosotros también trascender, como por ejemplo todo esto que tiene que ver con los ancestros. Yo, por ejemplo, hoy por hoy sé perfectamente que nosotros arrastramos, ¿verdad? De generación en generación, cosas que de repente estamos, ¿verdad? Conscientes y dispuestos, como dices tú, a romper en la generación que nos toca vivir. Yo en lo personal, ¿verdad? Quisiera por completo romper el tema, ¿verdad? De los divorcios que se dan alrededor de mi familia y bueno, me imagino que es un karma, ¿verdad? Que experimentan mucha gente en la sociedad porque lamentablemente, ¿verdad? No veo yo una genealogía donde no se vea hoy por hoy, ¿verdad? Lamentablemente esta cuestión de los divorcios, ¿no? Pero tiene su razón de ser también. Pero el tema al que iba es que nosotros, ¿verdad?, aprendemos de personas que trascendieron eso y de repente cuando buscamos esa información nos llega esta sabiduría que nos permite, ¿verdad?, hacer que lo que es el lodo, ¿no?, el barro, el lodo de nuestro pasado nos ayude a convertirnos en esa flor que
nacimos, ¿verdad?, para ser y que necesitamos ser, ¿no? Y así es como nos van llegando también las guías espirituales, las personas que nos aportan eso que necesitamos, ¿no? Las herramientas que necesitamos para saber cómo pulir todas estas partes de nuestro pasado que a veces pueden ser confusas, ¿no? Que sin herramientas simplemente podemos estar chapoteando en el barro en vez de, de pulirlo para que salga una linda flor. Exactamente, y gracias por esos aportes tan maravillosos, porque de verdad que para poder nosotros llegar donde estamos, sin comparación, sin juzgarnos y sin criticarnos. ¿Por qué? Tú lo mencionaste. Nosotros, yo no puedo decir, es que yo estoy más adelantada que Evangelina, o Evangelina está más adelantada que yo, o María, o de pronto nuestras mentoras. Cada uno vive un proceso diferente. Estamos donde estamos. Y cómo nosotros honramos lo que hemos pasado. Cómo nosotros decimos, wow, ¿sabes qué? Gracias porque me pasó esto. Sí, eso es un proceso. En mi caso, una de las cosas que yo agradecí y la agradecí fue mi divorcio. Cuando pasé, que no fue un divorcio fácil, no fue, amé, fui amada, porque nuestra hija nació por amor, ¿verdad? Y yo siempre digo, si no hubiese pasado nada de lo que pasó, yo siguiera ahí, porque falta de amor no era, Ujú. ¿cierto? No era que, o que de pronto hubo una tercera persona, nada de eso. Simplemente las dos personas tenían situaciones y otra cosa que he aprendido en las relaciones de pareja, en lo que estoy estudiando, que las relaciones de pareja son las que nos muestran lo más herido que estamos, porque son nuestro espejo. Entonces, estas dos personas, o sea, mi ex esposo y yo, éramos dos personas heridas que ni siquiera en mi caso yo no tenía la conciencia de cosas que hoy, a los casi ya 48 años que voy a cumplir en pocos días, ¿verdad? Es que me he dado cuenta, yo pude sanar la relación con mi mamá, sí, que siento total y que siempre hay espacio para mejorar, pero total que mi mamá y yo hablamos como yo puedo hablar con Evangelina por un poco de tiempo o con cualquiera de mis amigas. Y aunque no estemos de acuerdo, hablamos como la mejor amiga. Entonces ya yo sé que ya yo trascendí en esa parte, ¿cierto? Ya yo trascendí. Entonces, cuando yo entendí que el plan que ya estaba diseñado para mí, aunque uno tiene libre albedrío, uno elige nosotros elegimos como humanos, aunque ya hay un plan. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que vamos a experimentar situaciones, que vamos a crecer. Y si nosotros no crecemos en esas áreas, nos vuelven a mandar la vida nuevamente esas situaciones, ¿verdad? Para que nosotros digamos, bueno, esto se me está repitiendo, hay que hacer algo. Entonces, cuando yo me vine para Estados Unidos y cuando yo vi como todo lo que me pasó, todo lo que yo pasé para yo poder estar donde estoy hoy en día, y eso me di cuenta hace años, yo dije, wow, gracias. Yo aprendí muchísimo, crecí como ser humano, evolucioné y yo le doy gracias a mi ex esposo porque es uno de los más grandes maestros. La situación con mis padres, grandes maestros, mi mamá, mi más grande maestra. Ujú. Entonces, cuando nosotros vemos eso con compasión, con amor, desligándonos de que somos la víctima, no porque no lo hayamos sufrido, no porque no nos haya dolido, no porque en ese momento nos hayamos sentido la víctima, porque sí, me sentí víctima, sí me sentí abusada, sí sentí dolor, fue válido en ese momento. Lo que nos pasa a nosotros en el pasado no es culpa tuya, no es culpa de nuestra querida Evangelina, no es culpa mía. Sin embargo,
sanarnos, trascender, reescribir la historia, romper maldiciones generacionales es nuestra responsabilidad. Ujú, Eso fue lo que vinimos a hacer acá. Entonces, poco a poco, con amor, mirándolo, eh, observándolo y diciendo, esto es parte de mi vida. Esto, o sea, cuando uno llega a ese punto de decir, lo que me está pasando, ni lo entiendo, ni me gusta, sin embargo, ok, hay algo y si yo no lo entiendo, si tú tienes una fuente creadora, dile, ayúdame a entenderlo, porque yo ujú. no entiendo nada. Bueno, por eso también están los programas y podcasts, ¿verdad? Como estos y toda esta información de la que yo hablaba, que es importante, ¿no? Buscar, ¿no? Para poder entender las herramientas. Es tema, ¿verdad? De otro podcast, pero si vamos directo a las leyes universales, ¿verdad? Que son las que explican por qué manifestamos lo que manifestamos, ¿verdad? Y la ley de la atracción entre ellas, nosotros traemos a nuestra realidad, todo lo que traemos a nuestra realidad, ya sea que nos guste o que no nos guste, lo atrajimos. Entonces hay que entender como primera base, hablando específicamente, ¿verdad? De nuestro pasado y nuestros aprendizajes, es que todo lo que viene a nuestra realidad, por alguna razón lo estamos atrayendo. No es que vino y ¡pum! Saltó a tu mesa Ujú, coincidentalmente cuando tú no lo necesitabas. Lo estás atrayendo porque hay vibración en ti que lo atrae, porque hay pensamientos en ti que lo atraen, porque hay, ¿verdad? Un montón, ¿verdad? De cosas que influyen a que esto, ¿verdad? Llegue. En pocas palabras, tu ex marido, incluyendo, ¿verdad? En mi caso, que también soy divorciada, los atrajimos en un momento determinado porque nuestra alma necesitaba aprender algo de esa persona y esta persona también necesitaba aprender algo, ¿verdad? De nosotros. Y el aprender o no la lección es camino, ¿verdad? De cada quien. Hay personas que no la aprenden necesariamente, ¿verdad? Lo que tenían que aprender en esa relación y después van y a lo mejor vuelven otra vez a repetir otra vez la historia en una siguiente relación o circunstancia similar que les refleja, estoy repitiendo lo mismo. Entonces, las personas, como decía, como explicaba recién Lili, y lo anoté justito aquí también, nosotros todos atraemos a diferentes personas o circunstancias porque nuestra alma necesita aprender y trascender algo en particular, ¿no? Y todas las personas son maestros. Y esta dinámica que se da mucho con las personas divorciadas, más que en otras circunstancias de la vida, que resuena mucho, es este resentimiento, odio, ay, te detesto desde que nos separamos, sos el peor error de mi vida, la bruja que más vale, ¿verdad? Nunca más me la cruzo en el camino, como si hubiéramos sido lo peor de la existencia de la otra persona. Y yo pienso que ahí está el peor error que podemos cometer, porque y lo hemos cometido todos, ¿eh? Yo he tenido mi proceso en donde el único culpable acá era él, ¿eh? A mí no me preguntes de falta porque yo prácticamente todo lo hice perfecto. ¿Verdad? Sin embargo, el día que me di cuenta, ¿verdad? El día que me di cuenta, bueno, lo expliqué, ¿verdad? En otros momentos, que mi responsabilidad es mi responsabilidad, que a mí me toca aprender lo que tenga que aprender, esa es una parte. Pero el día que yo sí me di cuenta de que él se atravesó en mi camino para que yo pudiera aprender algo, para que yo pudiera mejorar, yo hubiera querido restaurar la relación, no se pudo porque cuando te das cuenta o aprendes algo, a lo mejor ya estás, ¿verdad? Fuera totalmente del otro lado y hay cosas, ¿verdad? Que no se pueden restaurar como al principio. Hay relaciones que se dan cuenta a tiempo y lo logran. Hay otras que no, ¿no? Pero eso no quita que no logres aprender lo que esa persona venía, ¿verdad? A enseñarte, ¿verdad? Mientras estuvo contigo, porque lo que sea de todas maneras que te tuvo que enseñar fue mientras transcurrió, ¿verdad? Viviendo contigo como pareja. Y cuando uno logra ver eso como me vino a enseñar algo, eso que tenías como una ceguera de él tuvo la culpa o ella tuvo la culpa, es lo peor que me pasó, bla, 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 o lo que sea que cada persona pudiera estar pensando, se convierte automáticamente, se vuelve a transformar en una especie de amor diferente. Porque yo hoy por hoy no tengo problema de decir públicamente, aunque yo no hablo mucho con él, hablamos, ¿verdad?, de nuestros hijos, de cosas que tienen que ver hoy en día con la parte que nos corresponde a cada quien, pero en mi corazón yo le tengo respeto porque sé que él pasó por mi vida para ser que yo fuera una mejor persona y un mejor ser humano el día de hoy. Y a veces pienso, ¿no? Yo digo, ojalá él alguna vez pudiera verme a mí, si es que no lo ve todavía, ¿no? Pero ojalá él pudiera verme como yo lo veo, porque entonces mi propósito de haber pasado por su vida
habría cumplido eso, ¿no? Su propósito. Y esto es, ¿verdad? Hablando de divorcio, pero hablando también de cualquier relación que se puede restaurar, porque a la larga todas nuestras experiencias no tienen que ver con cosas materiales, todas tienen que ver con relaciones con personas, con otros seres espirituales con quienes nos cruzamos en el camino, ¿no? Entonces, poder entender que en el trabajo te topas con empleados difíciles, compañeros, lo que sea, personas, ¿verdad? Que de repente vienen a enseñarte y lo mismo tú a esas personas, es lo que hace que realmente puedas ver y honrar ese pasado como lo que es, ¿no? Un gran maestro que a la larga trajo un aprendizaje que se termina transformando en amor cuando lo entiendes así, ¿no? Es amor puro, porque algo que en su momento tú creíste que te pudo haber lastimado, pero que después te convierte en un ser, ¿verdad? Hermoso, que ve la vida diferente, que puede ver cosas de la vida de una manera diferente gracias a eso que pasó, es totalmente un acto de amor. Totalmente. Y estamos hablando, salió lo del divorcio. La única forma que yo pude trascender en ese tema fue porque primero cuando me separé yo dije, yo no quiero que se repita la historia que yo viví, ¿verdad? Yo quiero que mi hija crezca en un hogar que no estén peleando todo el tiempo, por lo que sea. Y cuando ya pude, que fue un camino, ¿verdad? Amoroso, una misión amorosa, siempre en mi corazón ha estado o estuvo que tuviera la mejor relación con mi hija. Entonces, a partir de eso, pienso que cuando uno tiene situaciones difíciles es buscar, bueno, ¿cuál es el propósito de esto ahora? De la nueva relación o de la nueva situación que estoy viviendo. Y en mi caso, yo dije, que él tenga la mejor relación con mi hija y que mi hija tenga la mejor relación con él. Y yo siempre digo, cuando yo escucho las historias de parejas que se separan y están peleando igualito, yo digo, entonces, ¿para qué se separaron? Para eso siguieran juntos, porque si se van a seguir matando, entonces, ¿para qué se separan? No, y el daño que uno quería evitar para los hijos se lo siguen Sigue haciendo igual, después de es lo sigue mismo, igual. no Entonces, rompen el ciclo. exactamente. Entonces, yo lo que hice fue perdonar. No fue fácil, perdonar como yo lo enseño, el perdón espiritual. El perdón espiritual es, te perdono y olvido, porque estamos acostumbrados, no, yo perdono, pero yo no olvido, entonces no ha perdonado, no ha perdonado. Entonces, cuando ya logramos trascender en el perdón, porque el perdón, como lo dice Mary Morris, ella dice, es como tomarse el veneno uno y pretender que la otra persona se muera. Ujú. Entonces, si nosotros perdonamos, ya sabemos, ok, esta persona lo que pasó fue lo que pasó y también ver la responsabilidad, porque en una situación, por más difícil que sea, ya sea de amigo, de esposo, en el empleo, con su jefe, hay una responsabilidad de nosotras o de nosotros. O sea, no es tirarle todo el lodo o toda la culpa a los demás y nosotros, somos la Madre Teresa de Calcuta y nosotros no hicimos nada. Yo, algo hubo o algo dejamos de hacer, hasta sin nosotras, sin intención. No fue que yo lo planeé, yo voy a planear hacer esto. No, eso era lo que tenía que pasar en ese momento. Y Y además, a veces, discúlpame, ahí te interrumpo solo un poquito. Además, a veces pensamos que el otro me hizo y no nos damos cuenta nosotros de que cuando nosotros también permitimos lo que fuere, ¿no? Permitimos o tal vez le hicimos también a la persona algo X, lo que fuere, ¿no? Pero tú crees que el otro te hizo y no te das cuenta que en el final del día tú también le hiciste al otro. Él también tiene. Yo una vez posteé algo que decía, que deberíamos hablar en otro episodio de eso, ¿no? ujú, Hay siempre 2 caras de la verdad, y ujú, las 2 son verdaderas, la del otro y la tuya, porque total. en la piel de cada quien, tu realidad fue tu realidad, y nadie te puede quitar ese derecho de haber tenido esa percepción de lo que sea que pasa, ¿no? Hablando un poco de responsabilidad. Sí, Sigue. totalmente, totalmente. Y si nosotros, siempre lo digo, la otra persona tuvo responsabilidad, la otra persona tuvo responsabilidad.
de pronto la otra tuvo 80%, la otra un 20%. Las dos personas tuvieron. No vamos a decir este fue o este no fue. Y lo que pasó son las experiencias, lo difícil que usted haya pasado, lo difícil que yo he pasado. ¿Por qué vino? Porque es la única forma de experimentar cosas, de transformarnos, evolucionar, trascender y además, ¿qué? Dejar un legado y ser un ejemplo, porque si tú y yo no hubiésemos pasado todo lo que hemos pasado hasta hoy, no tuviésemos una forma, pudiéramos leernos todos los libros del mundo, los programas de coaching, lo que tú quieras. Sin embargo, la mejor forma de enseñar es con el ejemplo y con la experiencia, porque lo hemos vivido. Hemos vivido muchas de las situaciones y podemos decir, mira, yo pasé esta situación y ya yo no estoy ahí. Ya yo no estoy ahí. Cuando una persona quiere emprender y me dice, Lili, esto, yo digo, yo estuve ahí. Y sí puedes. Cuando alguien viene y me dice, lo que pasa es que yo tuve un divorcio, sí puedes. Lo que pasa es que yo tuve una situación de salud, sí puedes. O sea, vas a ser un ejemplo y vas a agradecer eso que te pasó, porque si no hubieses pasado eso, no estuvieses donde estás. El pasado es pasado. ¿Y para qué se requiere? Para no repetir lo mismo, ¿verdad? Porque hemos aprendido, ¿verdad? Para honrarlo, agradecer que sin eso no hubiésemos avanzado. ¿Qué más tienes que No, agregar? totalmente. Y incluso volviendo al tema, ¿verdad?, de las leyes, porque me gusta ponerle un poco el contexto de entender que ocurren por una razón, ¿no? Ujú, Las leyes para manifestar lo que queremos, supongamos que tenemos una experiencia que no nos agrada, ¿no? Y la queremos, obviamente, trascender, que esa experiencia después, el día de mañana, yo atraiga algo diferente. Una de las cuestiones y que incluso es bíblica, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que si no eres fiel en lo poco, no te puede poner en lo mucho, ¿no? exacto. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tú no eres capaz de agradecer, y vamos directo a hablar de experiencias que no nos agradaron, si yo no soy capaz de ver lo bueno en esa experiencia desagradable, mala, que yo le puse ese significado, porque para otra persona lo mismo que yo viví pudo haber sido de entradita algo, ¿verdad? No digo fabuloso, pero lo que yo estoy viendo en un punto de mi vida como que fue horrible, qué desgracia, cómo me hicieron esto, y no lo estoy pudiendo ver como una bendición, ¿verdad? Otra persona a lo mejor pudo haber tenido una percepción distinta a la mía de entradita, ¿no? Pero el punto es que nosotros para poder, ¿verdad?, trascender eso y eventualmente atraer a nuestra vida situaciones de bendición, primero tienes que tener la capacidad de agradecer esto que pasó. ¿Y a qué se refiere con agradecer? Nosotros hacemos un ejercicio donde estas cosas que nos pasaron y que no nos agradaron, las ponemos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y la escribo, porque si no eres capaz de entender qué es lo que te molestó en la vida, lo que sea, no lo vas a poder trascender, porque vas como el velerito que no tiene, ¿verdad?, la costa esta abierta, que se me olvidó ahora cómo se llama, ¿verdad? Y va con el viento de aquí para allá porque no entiendes nada, ¿no? Tienes que entender bien qué es lo que te hizo sentir lo que fuere para poder, ¿verdad?, procesarlo. Pero cuando uno pone algo, una circunstancia X que no me agradó y empiezas a buscarle ¿no?, las perlitas, ¿qué puedo aprender de esta circunstancia? Vamos a poner un ejemplo que yo digo, estoy viviendo escasez económica. Entonces me siento súper, ¿verdad? Descontenta con que tengo escasez económica y quiero trascender eso, yo quiero tener prosperidad. Bueno, la prosperidad no va a venir mientras yo siga pensando que detesto la escasez económica que tengo, esta vida es una porquería, maldito gobierno que nada hacen, ¿verdad?, bien. Entonces, cuando yo no estoy pudiendo ver la, el, el aprendizaje, no estoy pudiendo ver qué me vino a traer, no estoy pudiendo agradecer, ahí viene el agradecimiento, no estoy pudiendo apreciar, agradecer qué es lo que esta circunstancia me trae a ver, es cuando no logro trascenderlo, ¿no? ¿Y qué me puede enseñar? Me puede enseñar cuando yo pongo el ojo en ver qué hay detrás de esto que no me agrada, que yo puedo aprender o que yo puedo agradecer. Puedo agradecer que no estoy tan, vamos a decir, mal económicamente porque nunca me ha faltado el plato en la mesa. Pusiste el ojo en algo que es abundante. Puedo agradecer que a pesar de todas las cosas, tengo mi familia con quienes en verdad me mato de la risa porque los amo. Pusiste el ojo donde era verdad lo importante.
y estoy hablando específicamente dentro de analizar que estás, ¿verdad?, queriendo trascender esta situación de tu economía, ¿no? Yo quiero agrandar mi economía, que mi economía sea diferente. Busca qué tienes para agradecer a pesar de tu economía, ¿verdad?, escasa. Cuando empiezas a agradecer que no te falta el techo sobre tu cabeza, ya sea que lo pagues en la renta, ya sea que te ayude alguien a pagar tu renta, son cosas que uno, ¿verdad?, puede, renta o casa, lo que sea, ¿no? Agradecer. Agradecer el que tiene un vehículo, aunque no sea el vehículo de verdad del año, pero tiene un vehículo, que agradezca por su vehículo, y el que puede andar en colectivo, que agradezca que puede ir, ¿verdad?, en autobús, e incluso el que puede caminar porque tiene piernas versus otras personas, ¿verdad?, que tienen otro tipo de discapacidades. Pero cuando ponemos el ojo en agradecer todo lo bueno que le encuentras a una circunstancia que no te agrada, te das cuenta que esa circunstancia también vino a enseñarte. Y cuando logras trascender eso y aprendes de la circunstancia, parece que algo, ¿verdad?, ocurre, clic, y pasas al siguiente nivel. Porque ya comprendiste, me está queriendo enseñar algo. Y ahí te das cuenta, no estoy agradeciendo la casa que tengo, y se los digo como testimonio. Yo pude manifestar mi casa que quería por años, la vine deseando. La tenía incluso en el tablero de visión, pero la vine a trascender el día que me enseñaron que no estaba agradeciendo lo poco. Entonces, no, es como decir, mira a tu alrededor y obviamente agradece lo que tienes ahora mismo. Todo lo que, no, las cosas bonitas que en ese momento mi apartamento, ¿verdad?, me otorgaba. Y solamente allí, cuando finalmente pude dar ese salto de mirar a mi alrededor y verdaderamente sentirme agradecida y bendecida por el apartamento y por todas las circunstancias que yo tenía, fue que, ¡plum!, ¿no?, a los pocos, bueno, pocos, bastantes meses, pero pude ver, ¿verdad?, la realidad de tener, ¿verdad?, la casa propia. Y así me imagino yo que no solamente con cosas materiales, pero con cosas de relaciones con las personas también cambian, ¿no? Tienes una mala relación con una persona, pero el día que dices, la voy a ver, y yo tengo testimonios de eso, ¿verdad? Bastante, la voy a ver de una manera diferente, ¿no? Esta persona no va no voy a esperar que cambie. Voy a fijarme, ¿verdad? ¿Cómo la puedo ver diferente yo para que lo que yo pienso de esta persona cambie? Y cuando yo lo hice y empecé a ver lo bueno que trae y dejé de ver lo malo, es increíble cómo la persona increíblemente cambió, y yo no puedo volver a recordar cómo era que esta persona venía a mi experiencia de una manera tan diferente, ¿verdad? El antes y el después. El día que yo cambié cómo la veía con apreciación, esa persona cambió en mi vida de manera increíble. Sí, y gracias por todos esos aportes. Una de las cosas que no, lo que tú hiciste, empezaste a agradecer, a ver todo lo bueno en esta persona. Y otra de las cosas es entender que cada ser humano viene para que aprendamos y que es nuestro Ujú, espejo. Nos está espejeando, como dicen los españoles, nos está reflejando algo que hay que equilibrar, transformar, dejar ir o incorporar en nuestras vidas. ujú, Y cuando uno empieza a transformar eso en nosotros, porque tú lo hablaste, la ley de la atracción, ¿verdad? ¿Qué vamos a traer? Lo que somos en lo que nos enfocamos. Si yo me enfoco en ver todos los puntos negros, porque somos expertos viendo puntos negros en los ujú. demás, en lo que no nos gusta, mi hijo Dominic siempre, yo le pongo la comida y entonces él ve algo que no le gusta. Y viene, y yo, ¿qué pasó? Es que no me gusta decirle, ok, pero ¿te gusta el resto? Cómete lo que te gusta. Algo tan simple, y creo que la mayoría de los seres humanos nos pasa eso. O sea, vemos todo bello, no, todo está bello y hay una sola cosa que no, y nos enfocamos en eso. Entonces, para poder trascender, hay que decir, ok, ¿qué me vino a aprender? Enseñar, perdón. ¿Qué hay que aprender de esto? ¿Cuál es mi enseñanza? Porque siempre hay una enseñanza, te va a quedar una experiencia, siempre. El agradecimiento son las memorias del corazón, o sea, es la llave de la abundancia. Si no agradecemos por las situaciones difíciles, que son las que más nos enseñan, las que más nos ayudan a evolucionar, son las situaciones difíciles, los retos que nos llegan. Ujú. Si no hacemos eso, no hemos entendido.
de qué se trata. Hay que decir gracias por eso. Les voy a decir uno de los ejemplos más. Yo cuando voy manejando, yo oro antes de salir. Y oro por mí y por todo el que esté manejando y todos los medios de transporte en el mundo. Y cuando veo que alguien va y no está haciendo lo correcto, de pronto se te atravesó, de pronto se pasó la luz y te pudo a ti pasar algo y a tu familia. De pronto usted lo que va a decir es, le va a decir todos hasta del mal que se va a morir. Y le van a sacar a la mamá, la abuela, la tía, todos los ancestros, la descendencia. Yo no, yo aprendí, porque no fue que, ay, imagino, lo aprendí. Yo, bueno, el que no sabe, bueno, o el que sabe, Pachuchi, le digo a Dios, gracias, Pachuchito, por protegerlos a ellos o a ella, no sé quién es, y a mí. Esa es mi actitud, o sea, y si yo empiezo a pelear o a decir, les aseguro que lo que yo voy a encontrar en ese camino es pura gente que se me atraviese, pura gente que se va a venir hasta que pase algo que no es cierto. Entonces, en lo que nosotros nos enfocamos, ahí es donde vienen las cosas. Agradecer el pasado. ¿Qué aprendí? ¿Qué para no repetir nuevamente? Porque si el pasado no me sirve, entonces no he pasado la lección. Y otra cosa, también vivir en el pasado. El pasado hay que honrarlo y soltarlo. Hay que soltarlo, porque hay una de las cosas, ay, lo que pasa es que hace 20 años María me hizo, Juancho me hizo. Ok, ¿hace cuánto? Hace 20 años y me estoy acordando. Es que lo que pasó en la escuela cuando yo era niña, es que me jaló el cabello María y me dijo que yo era... Todavía lo sigue recordando. No aprendió nada entonces. Entonces, ¿qué pasa? Y yo les voy a decir mi experiencia. En el 2019 yo recordé algo que yo nunca había recordado de mi niñez. Y fue un círculo de Latina Wellness Circle, que yo estaba de estudiante. Y tú también estabas ahí, con Patti, que era nuestra coach, que nos estaba dictando uno sanando a tu niño interior. Yo recordé algo que jamás había recordado en mi vida. ¿Cuál es mi labor amorosa, mi misión? Pues yo no podía hacer nada cuando yo no sabía. Yo no sabía cómo voy a sanar algo que yo ni siquiera sé. Está en mi subconsciente esa memoria. Eso que pasó estaba ahí guardado. Sin embargo, cuando en el 2019 llegó y yo me di cuenta, empezó todavía. Ya yo venía inconscientemente, yo he venido todos estos años sanando los ancestros, relaciones con mis padres, yo misma, pero para sanarme yo. Y ahí me di cuenta y empecé a hacer una labor mucho más profunda que continúo haciendo, ¿verdad? Para poder sanar. Y estoy precisamente en el momento en que estoy todavía más. Y pasó el 2019, o sea que hace 2 años, Sí, ¿cierto? igual que yo, mis transformaciones más grandes vienen del 2016 para acá. Sí, esta fue la que me vino, porque yo he venido, o sea, he venido con unas transformaciones. En esta es, en específica, esta que apareció en el 2019, yo no la conocía, no la sané antes, porque el punto aquí es que cuando a usted le llegue, ya sea ese recuerdo o el despertar de la conciencia, porque usted no se ha dado cuenta, ese velo se le quitó, esa capa de cebolla se abrió, esas capitas se quitó y usted vio la situación, ahí es su responsabilidad transformarla. No puede quedarse diciendo, ay, es que me pasó esto, ay, lo que pasa es, yo conozco a alguien que dice, ay, es que yo me quería ir a vivir a la Florida, sin embargo, mi esposo nunca me dejó, como decía el de la vaca, Sí, puras excusas, porque si tú excusa, quieres irte, exacto. pues te hubieras ido a la Florida y deja de quejarte. No, pero ahora voy a decir algo, que es lo peor, o no es lo peor, porque no hay peor ni, o sea, lo complejo, digámoslo así.
el esposo de esta persona está muerto hace 3 años. Y ella sigue aquí. Y exacto, cada vez que me menciona la situación, yo digo, ay, lo que pasa es que yo le dije a Juancho por decir algo, y yo le digo, sí, pero ya no está aquí, tú puedes ir. Entonces, buscamos las excusas del pasado, de lo que nos pasó, para no tomar responsabilidad de lo que nos toca a nosotras. Lili, para cerrar ya nuestro tema, para no irnos mucho del horario habitual, una cosa que, como ninguna de las dos leyó el libro, ¿verdad? Pero de repente hablando se me ocurre también, ¿verdad? Que hay una última parte que podemos tocar, y es que también sin barro no hay loto podría también significar que sin esfuerzo también no hay resultados en cosas que a veces queremos lograr para la vida. Y a lo mejor el ejemplo que estabas dando de esta mujer que se quería ir a vivir a la Florida podría ser, ¿verdad?, un buen ejemplo para esto que ¿verdad?, se me ocurrió. Y es que también, ¿verdad?, independientemente de las enseñanzas que podemos aprender de las cosas que ya nos pasaron y que vienen, obviamente, a hacernos mejores personas en nuestro camino, también está esa parte en donde, ¿verdad?, hay ciertas cosas que queremos lograr en la vida, avances en general, ¿no? En lo que sea, tanto ya sea como tener mejores relaciones, ¿verdad?, con las personas, o crecer, ¿verdad?, nuestra cuenta bancaria, o ir y Nuestra salud. emprender nuestra salud, o ir y emprender eso que tanto, ¿verdad?, soñamos. Se me ocurre, ¿verdad?, que obviamente sin esfuerzo, sin poner la milla extra, sin poner toda nuestra, no, dejarnos de excusas y poner toda nuestra carne al asador, no va a haber jamás esa recompensa que nuestro corazón anhela, pero no la vamos a alcanzar a menos que pasemos, ¿verdad?, por el barro del esfuerzo para poder ver eventualmente el loto. Y esa es una parte bien importante que creo cabe mencionar, ¿verdad? Echarle ganas a todas estas cosas de la vida, entendiendo de que no es ni bueno ni malo, ni difícil ni fácil, ¿no? En realidad, yo no le quiero poner significados así que sean como de sacrificio a las cosas, pero en cierta medida sí hay que entender que todo requiere de un esfuerzo para lograr las cosas bonitas de la vida, ¿no? Para tener lindas relaciones hay que echarle ganas, hay que poner de nuestra parte, hay que poner de nuestra parte para poder estar dispuestos a dejar las excusas, dejar el victimismo, pulirnos, trabajar en nosotros para que nuestras relaciones mejoren. Entonces, en ese sentido, sí le tenemos que echar ganas, ponerle esfuerzo. Y eso me imagino yo que es parte, ¿verdad?, del barro que hace que se genere esta flor hermosa. Y bueno, yo creo que fue ayer que yo hice un post diciendo, o antes de ayer, que decía, el post decía, elige invertir amor, tiempo y dinero en ti. Entonces, nosotros no podemos pretender que ya sea una relación, un hábito que hay que transformar, manifestar sueños, lo que sea que usted quiere manifestarse a usted misma, a usted mismo, porque de ahí viene. Que le va a ocurrir por arte de magia sin usted invertir amor primero, tiempo, que es vida, y dinero. Porque hay que entender que para poder trascender situaciones, circunstancias, hay que hacer una misión y una labor amorosa en ese camino personal. No hay Así otra es. forma, o sea, mis hijos no lo van a hacer por mí. Mi querida Evangelina no lo va a hacer por mí. Mis padres, yo lo tengo que hacer por mí. Entendiendo que lo que me ha pasado en mi vida era lo que era. Que si eso no hubiese pasado, no estoy yo aquí. Honrar a mi pasado, porque es parte de mi historia, es parte mía. Y con la visión, ¿verdad? Que el color que tengo es de la visión, de la intuición en él, en lo que viene, en lo que quiero manifestar. Enfocada en eso, ahí es donde ocurre la magia, porque se une, ¿verdad? La responsabilidad, el amor, la acción intencional, inspirada, creativa, masiva, todo eso se une y ocurre lo que está alineado a nuestra vida. No podemos pretender soñar con una vida si nosotros seguimos echándole culpa a todo el mundo de lo que pasó y diciendo que lo que nos pasó
es culpa de todo el mundo y nosotras ni que nos incluyen. Así que Totalmente. Y bueno, mi Lili, ya llegamos al final de este episodio. Simplemente, ¿verdad? Nos despedimos hasta nuestra próxima, ¿verdad? Vez. ¿Y cómo vamos a terminar esta semana entonces? bueno, vamos a terminar esta semana, ¿verdad? Tomando responsabilidad por todo lo que nos pasó, por todas las circunstancias y diciendo, gracias pasado, te honro, te agradezco porque debido a eso soy quien soy hoy en día. Y además, con mucho dinamismo, power. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos amamos. Bye. Bye.